Este video tuvo que retrasar su salida por casi 2 meses debido al panorama político que vive el país y la adopción de nuevas leyes. Hablar de algunos temas, por lo que omití mi voz y tuve que quitar partes y censurar otras para evitar represalias en mi contra. Una disculpa a mis seguidores y espectadores. Hoy vamos a hablar de un tema que no es muy conocido por la comunidad internacional, y es el origen de los memes en Venezuela y su desarrollo. Si quieres saber cómo el humor venezolano ha evolucionado, quédate y tal vez así podrás entender un poco más de nuestra cultura. Venezuela es un país ubicado al norte del continente suramericano, país en el que abundan las riquezas naturales, hermosos paisajes, buena gastronomía y muchos aspectos que hacen este un país muy hermoso. Lamentablemente esto no es lo que ha hecho destacar al país, sino sus políticos de dudosa moral. Venezuela era un país extremadamente rico, estando en el top global de economía, sin embargo tenía un deficiente sistema social, lo que se traduce a que había mucho dinero en el país, pero no todos los venezolanos podían disfrutar de esos beneficios. Fue entonces que en 1999 Hugo Rafael Chávez Frías ganaría las elecciones presidenciales y traería un modelo socialista al país. Lo que al inicio sería bien recibido por la mayoría de venezolanos. Después de todo, ¿quién no quiere dinero gratis? Internet llegaría al país en 1995, naturalmente era un servicio del que solo disponían empresas y personas bien acomodadas. Fue hasta mediados del 1998 y 2002 que se empezaría a conocer el concepto de Internet de manera más común, siendo un éxito en una parte de la población joven de esa época, la cual usaría la comunicación mediante correos electrónicos, algunos foros y empezaría la fiebre nacional por el Counter-Strike y los ciber. A este punto sería un comienzo relativamente normal el que tendría Venezuela en cuanto al uso de Internet, y no fue hasta 2008 que los primeros memes se crearían de manera local, siendo estos en su mayoría sobre sátira política y crítica social. Esto debido a que los periodistas y comunicadores sociales denunciarían presuntas represiones en cuanto a la libertad de expresión en medios de comunicación como televisoras, periódicos o radio, tomando como alternativa crear sitios web donde con mayor seguridad podrían plasmar su descontento con las medidas tomadas por el gobierno. Por otra parte, el ciudadano común haría memes sobre situaciones cotidianas que experimentaban como venezolanos. Recordemos que el término meme no era conocido, y mucho menos dominado en el vocabulario general. A pesar de que ya habían pasado 10 años desde que el Internet había llegado al país, la cibercultura no había sido normalizada aún, y seguía siendo minoría los que usaban estos medios. Cosas como influencers no existían, más que algún random con muchos amigos en Facebook o alguna página que posteara sobre temas de política, como el Chiguire bipolar. Pocos son los usuarios o personajes que destacan de esa época. Entre los pocos podemos hacer mención de un personaje conocido como Cajaman, un cosplayer de Mazinger Z que se haría conocido por tener una actitud problemática en convenciones, al punto de prohibirle el acceso a eventos, siendo considerado el primer loco de Latinoamérica. La misma receta de humor que habían llevado estos años se mantendrían, memes políticos, memes de cotidianidad y los típicos de humor boomer. Todo pintaba relativamente bien, hasta que llegaría el año 2013, y la muerte del entonces presidente Chávez marcaría un antes y un después en el país, siendo su sucesor el actual presidente Maduro. Debido a malas decisiones tomadas, el país entraría en una espiral de inflación que escalaría y explotaría en 2016, el año más importante para el humor hispano, siendo que el humor estaba haciendo una transición desde los meme boomers a los momos más elaborados. Ese mismo año el Internet latino en general tendría la mayor cantidad de usuarios nuevos, y estos se enterarían de la situación que estaban pasando los venezolanos, ya que Venezuela siempre ha sido un foco de atención para los noticiarios, y su primera perspectiva de dicho país sería el de una nación en crisis, con altos índices de desnutrición y una falta notable de comida, naciendo el meme de representar a un venezolano como un esqueleto, meme que actualmente se sigue usando, pero que los venezolanos hemos adoptado de manera no irónica. Venezuela se desconectaría del exterior, ya que no era viable para una familia promedio costear una PC o una simple conexión a Internet, y los pocos que aún mantendrían su presencia en línea harían un nuevo tipo de humor, esta vez haciendo burla o sátira de su propia situación de nostalgia, esta vez haciendo referencias a tiempos que fueron mejores. Esta situación económica presentó un ciberretraso en la cultura venezolana, razón por la que no habían creadores de contenido, y los pocos que lograban resaltar se iban del país en búsqueda de mejorar su situación, cosa que hicieron muchos venezolanos por igual. Y claro, ¿quién tiene tiempo para andar en Internet cuando no tienes ni para comer?
pero la inmigración venezolana llegó a puntos nunca antes vistos en América, lo que en cierta parte ayudó a esparcir más la presencia y cultura de los venezolanos, haciéndose notable nuestra presencia en línea. La guerra eterna contra los colombianos, quien inventó la arepa, conflicto que lleva por más de 100 años y sigue hoy en día por medio de internet, sentimiento nacionalista se hacía presente, usando símbolos patrios con orgullo, una forma de llevar con nosotros una parte de nuestras raíces, y no faltar el presumir que nuestro padre Simón Bolívar libertó medio continente. ¿No había comida? No importa por qué tenemos patria, habíamos adoptado el humor irónico, repetir consignas chavistas o fingir ser un patriota se había vuelto parte del humor entre los jóvenes. A este punto, casi rozando lo absurdo, los venezolanos lograron darle vuelta a la tortilla. Y usaron el humor para sobrellevar la situación que estaban pasando. Irónicamente, la mayoría de dispositivos cómputos que habían en el país eran notebooks conocidas como canaimas, las cuales habían sido regaladas por el gobierno esas por mucho tiempo y incluso actualmente fueron las que carrearon el gaming venezolano, con su poderoso giga de RAM. ¿Que no hay dinero? No importa, explotamos la economía de un juego móvil para generar ingresos. ¿No hay comida? Tampoco importa, implantamos el árbol de mango como fruta nacional, y si me tomas una foto, mejor ponle flash porque soy moreno. Al igual que Cuba, Venezuela estaba en una especie de burbuja, donde el humor era más una mezcla de palabras y situaciones locales que no fácilmente son entendidas en el extranjero, y mientras en países como México en 2017 ya estaban pasando de los monos al shitpost, nosotros estábamos buscando chamba. En ese momento los índices de corrupción se dispararon, uniéndose a la lista de crítica social disfrazada de meme. El gobierno, en un intento de mantener contento a la población y evitar el impacto de la inflación, empezó a vender cajas de comida mensualmente a precio de gallina flaca, cosa que al inicio estaba bien, pero que iría bajando la calidad de los productos. Y ojo, no, la comida se agradece, pero mínimo una harina decente, ¿no? A fechas actuales del 2024 este beneficio sigue dándose mensualmente a las familias venezolanas, pero, Matrushka, de seguro hay algunos memes que hagan alusión a cosas buenas, y sí hay. Por ejemplo, en Venezuela la luz y el agua son gratis, el problema es que nunca hay, así que minar Bitcoin no es algo viable del todo. El gobierno regala dinero mensualmente en forma de bonos, nunca ha sido mucho, pero dinero gratis es dinero gratis. El presidente tendría la gran idea de imprimir dinero, así que técnicamente todos éramos millonarios, y de un momento a otro expertos en el arte del origami, ya que con los billetes se podía hacer artesanía. Cuando las cosas no podían empeorar a Venezuela, se le impuso un bloqueo económico por parte de Estados Unidos que se traduce a que ningún país aliado a Estados Unidos podía comerciar con Venezuela, esto en un intento de forzar a Maduro a dejar la presidencia al tener el agua al cuello. Pero esto no pasó, los únicos afectados fuimos los ciudadanos de a pie. Estas limitaciones llegaron al punto que no podemos hacer compras virtuales sin usar VPN o otras medidas no tan legales. El país, a pesar de tener la reserva de petróleo más grande del mundo, había parado su producción, y a la par que creó una escasez de gasolina, por lo que el uso de motos se duplicó al requerir menos combustible que un auto. O dígame la vez que Luisito Comunica visitó el país, y lo terminaron asaltando. Debido a la crisis millones de venezolanos migraron, muchos de manera ilegal, por el hecho de que obtener un pasaporte era casi imposible, a menos que pagaras cantidades absurdas por este documento. El primer país en llegar fue a Colombia, y debido a esto se empezó a usar el peso colombiano como moneda de cambio secundaria en Venezuela, y a pesar de que Colombia y Venezuela siempre han tenido una relación medio tóxica, las cosas se mantenían de manera decente, y ahí saldría de nuevo el término veneco. La palabra veneco se utiliza actualmente para referirse a los venezolanos, pero lo gracioso es que originalmente los colombianos eran los venecos. Les explico. Cuando Venezuela aún era un país rico, los colombianos en busca de una mejor vida inmigraban a Venezuela, y a los colombianos que vivían en Venezuela se les llamaba veneco. La diferencia es que en esa época no había internet, pero cuando la situación fue al revés, ahora los venezolanos iban a Colombia para mejores oportunidades, nos pusieron el apodo de venecos. Al igual que en cualquier país, hay personas buenas, lamentablemente también hay personas malas, por culpa de algunos no tan bien intencionados. En Colombia se empezó a repudiar la inmigración venezolana, por lo que se tuvo que empezar a inmigrar a otros países, sin mencionar que Colombia tampoco estaba en su mejor momento. Después se dejaría de lado el peso colombiano, y se usaría el dólar americano como segunda moneda, o divisa de referencia. 2019 llegaría y Juan Guaidó se autoproclamaría presidente de la República Bolivariana
bolivariana de Venezuela y al inicio fue una esperanza para muchos, incluso Donald Trump le dio varios milloncitos, pero al final se gastó todo y nunca hizo nada, igual que todo político venezolano. A este punto los venezolanos perdieron la fe, ya que tanto la oposición como el gobierno eran políticos mediocres y a este punto, si las cosas no podían empeorar, llegó una pandemia. Te darás cuenta que la historia venezolana es una tragicomedia, y lo poco de comedia que tiene es la que nosotros le ponemos para sobrellevar la rutina. No mucho sé que saldrían los primeros tiktokers famosos y influencers. Llega 2021 y sin duda sería una bocanada de aire fresco. La economía se regularía un poco gracias al esfuerzo venezolano y el uso del dólar, y las cosas mejorarían relativamente. El sector privado tendría un buceo y se empezaría a traer productos del extranjero. Venezuela volvía al juego, ya el uso de internet y celulares se normalizaría y aparecerían grupos de Facebook como Cansado de Abacante, el cual crecería exponencialmente dándole más visibilidad al contenido venezolano, o Chamo Posting, que reforzaría el contenido venezolano al no ser tan estricto a la hora de hacer humor político. Nicolás Maduro crearía un personaje capaz de rivalizar con el mismo Superman, así es, Super Bigote, superhéroe que cuenta con una miniserie de televisión basada en propaganda política, productos y hasta cosplayers. Como si la inseguridad vial no fuera un problema, declaró como deporte nacional las motopiruetas. Básicamente es un deporte hacer derrapes y acrobacias en motocicletas. Hablando de deportes, un meme que hasta no hace mucho era popular era el de "Mano tengo fe", el cual se usaría para darle apoyo a la selección de fútbol venezolana, la cual se consigue tomando Nutrichicha, bebida en polvo que podemos conseguir en las cajas Club que vende el gobierno. A partir de este momento iba a narrar los sucesos pasados a raíz de las votaciones presidenciales, pero por motivos de seguridad, voy a obviarlos. En cambio estaré subiendo shorts periódicamente explicando memes venezolanos que no mencioné en este video. Espero que el vídeo les haya gustado, dejen sus comentarios diciendo que desean ver en el próximo video, no olvides suscribirte y darle like. En la descripción te dejo mis redes sociales, donde estaré dando adelantos sobre los vídeos, y podrán presenciar mi descenso a la locura. Sin más que añadir, nos vemos.